Buenas tardes, bienvenidos a nuestro cuarto conversatorio de pacientes con cáncer de seno, quienes nos contarán sus experiencias y sus altibajos durante este recorrido de parte de su vida cuando fueron ya diagnosticadas con cáncer de mama. Soy el doctor Torres, soy cirujano mastólogo de la Fundación Santa Fe. Buenas tardes, yo soy Gloria Palazuelos, médica radióloga de Fundación Santa Fe, y bienvenidos nuevamente a nuestro cuarto conversatorio sobre cáncer de seno. Hoy tenemos dos pacientes que nos van a compartir sus experiencias. Una de ellas es una paciente recién diagnosticada en la cual está iniciando su proceso hace 6 meses. Actualmente está en su tratamiento. Y tenemos otra paciente que es una sobreviviente que hace 5 años ya culminó su tratamiento y nos van a hablar cada uno de sus experiencias. Entonces, primero les voy a presentar a Paola Rodríguez, a quien tenemos en una conexión virtual. Ella está conectada. Paola es una publicista, paciente del doctor Torres. Ella tiene 44 años, es mamá de un pequeñito de 9 años y ella nos va a contar cómo ha sido este proceso de su diagnóstico y cómo lo ha logrado sobrepasar. Bienvenida, Paola. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a empezar, Paola, preguntándote inicialmente cómo te diste cuenta. ¿Sentiste algo? Sí, generalmente yo me he practicado el autoexamen y más o menos hacia el mes de enero de este año, haciéndome el autoexamen y digamos que palpándome ambos senos, yo sentí en el seno izquierdo una cosa muy pequeñita, casi que podría definirlo como la punta de un lápiz, pero era duro, tenía una consistencia diferente al resto de la textura de los senos. Entonces me lo sentí y volvía y me lo tocaba, y me lo toqué así durante más o menos como unos 15 días, y en ese momento como que entendí que no era normal, o sea, no era normal que yo sintiera una textura diferente de un seno al otro, y con respecto al resto del tejido mamario, y en ese momento fue que decidí como sacar en mi primera cita para poder pedir una ecografía mamaria. Ok, ¿esta masa era dolorosa? ¿Abultaba, deformaba el seno? No, era absolutamente casi que imperceptible. De hecho, nos dimos cuenta, pues como que en la ecografía mamaria nos dimos cuenta de la dificultad de encontrarlo, como de poderlo ubicar realmente, porque era muy pequeña, no tenía ninguna diferencia mi seno con el otro seno, el seno izquierdo con el seno derecho, no tenía una temperatura diferente, ni un color diferente, ni un abultamiento. Perfecto. ¿Qué pasa? Listo. ¿Cuánto medía? ¿Te acuerdas cuánto medía el tumor? Sí, medía 10 milímetros. Ok. Y cuéntanos la experiencia durante los estudios radiológicos, durante la ecografía o la mamografía. ¿Qué pasó? ¿Estabas nerviosa de hacerte esos exámenes o no había ningún temor? Al principio no, porque digamos que yo venía haciéndome muy juiciosa desde hace ya varios años la mamografía año a año. De hecho, mi última ecografía mamaria había sido en junio del 2021, o sea, habían pasado apenas, ni siquiera había completado el año. Entonces, cuando yo voy a repetirme la ecografía mamaria, pues yo estaba súper tranquila porque en teoría como que era un examen de control. Sin embargo, en la medida en la que fuimos avanzando en la profundización de los exámenes, empecé a notar como que había algo raro porque me mandaban otro examen y otro examen y otro examen. Y ya ahí empecé pues como ya a sospechar que había algo que necesitábamos encontrar. Lo importante es que uno no, pues como no entrar en pánico, sino esperar hasta el último momento, hasta tener un diagnóstico y sobre todo seguir haciéndose todos los exámenes que me pedían. Entonces me pedían una nueva mamografía,
me pidieron otra vez repetir la ecografía mamaria, me pidieron después la biopsia, hasta que completamos todo lo que necesitábamos para un diagnóstico. Claro, como la lesión era muy sospechosa para malignidad, se te ordenó una biopsia. ¿Cómo Así te es. fue durante la biopsia? ¿Es incómodo? ¿Es doloroso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues es un procedimiento que yo creo que hoy en día con la anestesia local es sumamente llevable y la verdad vale la pena. O sea, puedo decir que fue como 3 o 4 pinchazos muy puntuales y ya se termina el procedimiento. O sea, es muy corto, es cuestión de tener paciencia y creo que la anestesia lo hace bastante llevadero. Listo. ¿Y cuando se te informó el diagnóstico, qué pensaste en ese momento? Lo recuerdo como si fuera ayer, o sea, sí, a pesar de que uno tiene sospechas, pues no hay como el momento en el que te lo dicen y claramente es una noticia que te cae como un baldado de agua fría, se te pasan mil cosas en el momento por la cabeza. En mi caso, pues tengo un hijo de 9 años, entonces creo que fue en lo primero que yo pensé. Pero es válido, o sea, yo creo que todos los sentimientos y todas las emociones que se te juntan es súper válido. Creo que a mí lo que me ayudó era que tenía al frente al doctor y él inmediatamente empezó a desmenuzarme y a explicarme qué hay que hacer, por dónde arrancamos. Paola, yo te quiero preguntar, ¿cómo abordaste con tu niño, con tu hijito de 9 años, cómo le explicas que la mamá está enferma, porque pues te vas a someter a una operación, a un tratamiento? Quiero que pues que nos cuentes o que le cuentes a la audiencia cómo se puede abordar a un niño tan chiquito, si se le dice, si se le oculta, si qué, cómo lo manejaste. Mira, una vez yo salgo del diagnóstico y empiezo a caminar literalmente con muchas cosas en la cabeza y empiezo a vivir cada una de las emociones como paciente, me doy cuenta que si para mí estaba siendo sorpresiva la noticia y poder entender y desmenuzar todo lo que conlleva el diagnóstico, para mi hijo de 9 años iba a ser un poco más difícil. Y yo decía, ¿cómo le aterrizo a mi hijo este diagnóstico de una forma desmenuzada? Así que aprovechando que soy publicista, lo que hice fue que llegué a mi casa y hice en unas hojas normales, empecé a pintar un cuento. El cuento se llama La historia rosa de mamá. La aventura rosa de mamá, y en ese cuento, página a página, le iba contando cómo es que empezábamos a encontrar algo que estaba sospechoso en el cuerpo de mamá, cómo es que los doctores empiezan a decir, vamos a hacer nuevas investigaciones, y entonces como a manera de volverse los doctores unos detectives, empiezan a buscar qué es lo que está funcionando mal dentro del cuerpo de mamá, y una vez lo tenemos detectado, entonces como los doctores dicen, bueno, ahora lo vamos entonces a combatir con todas las fuerzas que tenemos y con toda la ayuda y el amor de las personas que quieren a mamá. Y cuando terminé el cuento, esperé que mi hijo llegara del colegio y se lo entregué. Y le dije, tengo algo que entregarte. Él lo recibe, lo empieza a leer página a página, y en la última página, como estaba tan reciente, le dije, esta historia continuará y esta historia la vamos a seguir escribiendo porque hay muchos capítulos hacia adelante. La respuesta que yo recibo de mi hijo se voltea y me dice, ok, mami, pero entonces no te vas a morir. Y en ese momento entendí que hay que resignificar la palabra cáncer, que la forma en la que nosotros lo recibimos como pacientes y en la que lo reciben los familiares depende mucho de darles la información correcta y darle la información clara de que tenemos una enfermedad que tiene muchas alternativas de tratamiento y que ya no es un sinónimo necesariamente del fin de la vida. Claro, no, súper linda esa forma en la que le contaste a tu niño, me parece súper interesante, porque yo en el día a día veo a mis pacientes cuando se les da el diagnóstico de una lesión altamente sospechosa, como es un BIRATS 4 o un BIRATS 5, las pacientes inmediatamente piensan que se van a morir.
¿sí? Entonces, cuando tienen niños pequeños, todo eso es súper difícil de manejar y me ha parecido pues súper original tu forma, te felicito y pues que esto sea un ejemplo para otras mamás que puedan copiarse de esta linda idea que tú tuviste. Así Claro. es, me parece una manera muy buena de tratar de sobrellevar este recién diagnóstico que no es para nada fácil de llevar. Continuando con las preguntas, quisiéramos saber tu núcleo familiar, ¿qué tanto apoyo tuviste o cómo es tu núcleo familiar durante la fase del diagnóstico? Pues mi hijo es hijo único, yo soy hija única y tengo a mi mamá y a mi papá todavía conmigo. No vivimos juntos en la misma casa, pero sí viven muy cerca y ese es como mi núcleo más cercano. Soy madre soltera, así que ellos fue a las primeras personas que yo les compartí el diagnóstico y de ahí lo que hice fue que fui empezando a contarle a mis círculos más cercanos, entonces a mi círculo de amigos, a mi círculo pues, de amigos, de compañeros de trabajo, también pertenezco como a diferentes comunidades y poco a poco los fui involucrando hasta que me di cuenta que tenía una red de apoyo gigante y justamente creo que eso también fue lo que me ayudó, o sea, uno solo no debe cargar con esto. Dicen que a veces las enfermedades se llevan o arrastran a todas las personas que te rodean. Yo creo que en este caso hay que verlo es al revés. O sea, yo lo vi fue como tengo que hacer uso de toda la red de apoyo que tengo, de mi familia, que es tan pequeñita, pero igual es súper importante para mí, de mis amigos, de toda la comunidad que me rodea, para que ellos sean soporte en los momentos en los que a veces de verdad no es tan chévere, o sea, no todos los días son iguales y ellos son los que me sostienen, son como esos salvavidas. Tengo otra pregunta, Paola. Si tú pudieras resumir cuál ha sido el aprendizaje o los aprendizajes que has tenido en estos 6 meses de tu vida, que te cambió la vida realmente, ¿cuál sería como el mayor aprendizaje? Definitivamente es la esperanza. La esperanza, uno desde el momento en el que le dan el diagnóstico, uno lo primero que tiene que preservar, combatir y salvaguardar es la esperanza de que todo va a estar bien, todo va a salir bien, tú tienes que hacer tu parte, tienes que poner todo de ti, tienes que hacer caso a todas las indicaciones que te dan y todos los días es la esperanza. Yo vivo con la esperanza, es mi aliada y la sonrisa, por supuesto, la actitud. Yo les he repetido a muchos de las personas y de las otras pacientes que me encuentro a veces en las consultas y esperando ahí en las salas, mientras que nos atienden y decirles como es que ningún cáncer se resiste a la sonrisa. Así que creo que esas dos cosas es lo que yo he aprendido. Ok, aquí hay una pregunta del público que nos está viendo y es que Jorge Acosta pregunta si tú tenías parientes con cáncer de seno. Nada, ninguno. No tengo antecedentes de familiares cercanos, ni empecé a preguntar con mi papá, con mi mamá, y no tengo antecedentes familiares. Ok, recordemos que cáncer de seno es una patología que el porcentaje más grande son los cánceres esporádicos, es decir, que no hay causa aparente que podamos demostrar que sea el culpable de la aparición de esta enfermedad. Siguiendo con tu proceso, Paula, cuéntanos un poco sobre la cirugía. ¿Qué opciones tenías y qué querías hacer? ¿Tú qué pensabas inicialmente sobre la cirugía que te ibas a hacer? Pues la verdad yo estaba como muy receptiva a las recomendaciones que me daba mi doctor, que me dabas tú, siendo mastólogo. Y la verdad cuando tú me dijiste hay que operar ya, de una, o sea, listo, operemos ya. Y lo importante era como tratar de hacer todo lo posible inicialmente por lograr una conservación del seno. Así que a eso le apostamos. Hubo una primera operación y después hubo una segunda
producto, digamos que de los resultados de la patología de la primera cirugía, y creo que ambas cirugías las hicimos en menos de un mes. La velocidad, la verdad, creo que nos jugó a favor. Y en esa segunda cirugía pues hicimos el vaciamiento ganglionar. Yo no entendía muy bien qué significaba eso hasta que me lo explicaste, y la verdad creo que hoy en día ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar en equipo. ¿Te imaginabas un resultado similar, igual, mejor, peor? Yo creo que uno siempre se lo imagina como peor, o sea, cuando uno lo entiende, uno dice, ay, Dios mío, y entonces la rehabilitación, y voy a poder volver a mover mis brazos, voy a cicatrizar bien, bueno, todas esas preguntas le pasan a uno por la cabeza, pero creo que la verdad, uno siempre se lo imagina a veces un poquito más lenta la recuperación de lo que realmente es. Creo que haciendo los ejercicios, la rehabilitación con juicio, uno vuelve nuevamente como a recuperar la movilidad y la cicatrización de forma exitosa. Uno de los temores más grandes que tienen las pacientes de cáncer de mama, creo que es someterse a quimioterapia, ¿sí? El cáncer de seno trae muchas pérdidas y creo pues que la quimio básicamente es la causante de algunas pérdidas físicas. Háblanos como de tu experiencia con la quimio, ¿qué les dirías a otras personas que te están escuchando, que están en un proceso de quimio o que les acaban de dar la noticia y que de pronto se van a someter a él? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues lo primero que me explicaron es obviamente esos primeros cambios físicos y que van apuntando sobre todo como al tema de la vanidad, que es obviamente el cabello. Yo tenía el cabello pues más abajo, casi llegando a mis codos, entonces sí tenía un cabello largo, pero yo creo que en ese momento las prioridades de tu vida te hacen fácilmente entender que todo es parte del proceso y que todo pasa, todo absolutamente pasa en la vida. Todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Así que si tenías 100 cabellos van a volver a salir después, y esto es algo temporal, pero nunca perder el foco de que el objetivo principal es hacer el tratamiento completo. Entonces yo me centré en eso. El día que me fui a rapar, creo que estaban más nostálgicas las personas que me acompañaron que yo misma, porque venía como preparándome y diciéndome, esto es temporal, la vanidad es temporal, yo sigo siendo igualmente hermosa, sonriente, alegre, con cabello, sin cabello, soy la misma Paola, así que me lo estoy tomando al contrario. Creo que hoy en día me paran más en la calle a preguntarme por los turbantes y cosas de esas que antes que tenía cabello. Así que bueno, así me lo tomé. Estoy en la mitad de mi proceso de quimioterapia. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que tú necesitas vivir el día a día. El día de la quimioterapia es un día normal. Yo generalmente me levanto de muy buen ánimo, llego, saludo a todas mis enfermeras jefes, porque entiendo que eso es lo que ellas están haciendo, el mejor servicio del mundo. Y hacen lo mejor para mí. Termina el proceso, me voy a mi casa y empiezo a descansar. Y en esos momentos en los que me siento indispuesta, pues llenarme de toda la paciencia y dejarme consentir. El amor siempre reparador en esos días. Bueno, a nivel de ¿qué te deja todo este proceso? Pues, doctor Fabio, yo creo que lo más importante y a lo que me he dedicado sin que nadie me lo diga es a hacer como concientización de lo importante que es que nosotros de verdad nos amemos, y no nos amemos desde comprarnos tacones bonitos, ropa bonita, maquillaje bonito, ir a la mejor peluquería, sino amarnos de verdad es hacerse ese autoexamen mejor dicho, sin darle largas. Eso es amarse, y creo que entre todas mis amigas he encontrado que hay mucha desinformación, que hay
que hay como mucha dilatación, o sea, como que piensan, esto no me va a pasar a mí. Así que me he dedicado a crear un propósito pues entre la red de amigas y de mujeres que me rodean, a que nos hagamos el autoexamen. Y a las pacientes o a las mujeres me he vuelto mucho más empática cuando veo una persona en la calle, cuando veo una persona en un centro médico, en un supermercado, que está con la misma condición o que se nota que está pasando por un proceso de estos, como que siempre trato de darle una voz de aliento y de esperanza, de que vamos a ser mujeres que vamos a contar una historia diferente, y nadie deja de ser, o sea, a nadie le pasa el cáncer por encima, o sea, nadie le deja, lo deja igual. Uno termina siendo una mujer que se descubre más fuerte, más resiliente, más empática, más amorosa, disfruta uno más la vida. Eso me ha dejado. Bueno, pues muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos y sobre todo por darle fortaleza a mujeres que como tú están iniciando o están en la mitad de este proceso. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y esperamos que todo siga saliendo muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Paola. Gracias. Chao. Bueno, ahora vamos a continuar con otra paciente que tenemos acá presencial. Ella es Elsa Janet Mora. Elsa es conocida por nosotros desde hace 5 años. Ella actualmente está en remisión, tuvo su proceso hace 5 años y ella pues nos va a contar su experiencia. A diferencia de Paola, que Paola se diagnosticó con el autoexamen, ella se palpó una masita y eso fue la alerta que a ella la llevó al médico. Pero la historia de Elsa es diferente, porque lo suyo no fue una cosa diagnosticada palpable. Entonces yo te quiero preguntar, Elsa, ¿tú cómo te diste cuenta que algo estaba mal? Bueno, yo todos los años me practicaba mi mamografía y ecografía porque tengo un seno poliquístico y para mí era imposible hacerme el autoexamen porque me dolía muchísimo cuando me tocaba los senos. Y en una mamografía, la doctora Palazuelos me detectó en la mamografía unas microcalcificaciones y me mandó una biopsia para confirmar si tenía mi cáncer de seno. Y efectivamente, cuando me dio el resultado de la biopsia, salí positiva con un cáncer de mama en el seno derecho. ¿Dolía? ¿Tenías algún síntoma? No exactamente, porque siempre he tenido el seno poliquístico y el dolor siempre fue permanente desde que tenía 14 años. Me sentía los senos muy, con muchos quistes y siempre fue doloroso. Así que no noté ningún dolor extra o extraño aparte de lo que siempre había sentido toda mi vida, sí. Pues qué importante lo que mencionas, porque el cáncer de Elsa fue diagnosticado en un examen de rutina, en un examen de control. Entonces recordemos que el autoexamen es súper importante, la paciente tiene que conocer sus senos, pero hay que recordar que hay unas presentaciones del cáncer de seno que uno no las puede palpar, como es el caso de ella, que son unas microcalcificaciones. Esas solo se ven en mamografía. Por eso, siempre hay que acudir a hacer sus chequeos de imágenes mamarias. Listo. Siguiendo con el proceso, ¿qué tipo de biopsia te hicieron? Bueno, me acuerdo que la doctora me hizo Trucut, me hizo en el seno derecho y previendo que como también los dos senos eran poliquísticos, me dijo hazte las dos en los dos senos. Y solamente salí positiva en el seno derecho, pero siempre estoy en control con ella cada 6 meses y ahora cada año haciéndome las mamografías y las ecografías para estar controlada totalmente. Pero sí, la biopsia Trucut, ahí fue donde resulté. Pero quiero agregar algo. La biopsia, por ejemplo, de Paola fue una biopsia guiada por ultrasonido, porque a ella la lesión se veía en una ecografía. Entonces uno hace una biopsia. Trucut es la aguja que nosotros usamos y hay 2 maneras de hacer la biopsia.
ecografía, que es la más común de todas, y la biopsia por estereotaxia, que es la que le hicimos a Elsa. Esa se realiza en el mamógrafo, es una biopsia más compleja, solo es para las microcalcificaciones. Entonces, no todas las biopsias, no todos los cánceres se diagnostican con ecografía. Entonces, en el caso de ella, fue una biopsia por estereotaxia, que es la que está indicada con las calcificaciones. Bueno, ¿qué reacción tuviste cuando se leyó el informe de la patología? ¿Qué pensaste en ese momento? Yo sospechaba más o menos que tenía cáncer, pero uno no está totalmente como preparado como para recibir la noticia. Cuando me dieron el diagnóstico fue fuerte, pero estaba un poquito preparada nada más. Solamente temía era la reacción de mi hijo, que estaba súper angustiado con el diagnóstico que me iban a dar, pero lo fuimos sobrellevando muy bien hasta el día de hoy, que pienso que uno valora más la vida en este momento y pues disfruta mucho más los pequeños detalles y como que comparte más con la gente que uno quiere. Y él lo tomó muy bien y pues seguimos adelante con todo el proceso que teníamos que llevar. ¿Tú le compartiste a tu hijo cuando ya tenías el diagnóstico del cáncer o desde que estabas haciéndote los exámenes, que la biopsia, que esto, o te esperaste hasta que salió el diagnóstico? No, él sabía que yo estaba haciéndome ciertos exámenes porque de pronto podía tener algo anómalo, pero el día que me fui a buscar los exámenes, el resultado de la biopsia, él me dijo, yo te acompaño. Le dije, no, yo prefiero ir sola. Me dijo, no, yo te acompaño. Le dije, no, yo voy sola. Y cuando me dieron el resultado, sí lo llamé y me recogió. Y pues fue muy frustrante para él, pero de ahí le dije, no, sigamos lo que nos mande el médico y para adelante. Hay que tratarlo y salir de esto lo más rápido posible y lo mejor posible. Yo pienso que ponerle actitud positiva a una cosa tan preocupante como es recibir la noticia de un cáncer, eso definitivamente tiene mucho que ver en cómo afrontan las pacientes esto y cómo salen más rápido adelante. Porque algunas pacientes se quedan bloqueadas, algunas pacientes hacen shock, ¿sí? Bloquean y se quedan en la llorada y en que no quieren salir de ahí. Pero creo que la actitud de Paola y la actitud de Elsa ha sido una actitud positiva y como diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque cuando uno le pone la actitud a salir adelante, pues estamos aquí con 5 años después y todo súper bien. Sí. Bueno, Elsa, el orden, ¿qué fue primero? ¿La cirugía, luego la quimio o al revés? Bueno, el doctor Torres, mi mastólogo, cuando me dieron el diagnóstico de cáncer, yo tenía un viaje ya preparado y él me dijo, tranquila, vete, que en 15 días no te va a pasar nada. Apenas regresé de mi viaje, me hice todos los exámenes y me mandó donde la oncóloga para ver cuál era el tratamiento indicado para mi cáncer. Y primero comencé con 8 meses de quimioterapia, la quimioterapia roja, que es muy fuerte, que se me cayó el pelo, las cejas, las pestañas, las uñas negras, fue bastante fuerte. Después me hicieron la mastectomía radical del seno derecho y me salvó el pezón. Después continué con la quimioterapia blanca. ¿Qué tipo de reconstrucción se hizo? Usted me hizo mastectomía total y me reconstruyó el pezón. Y vaciamiento ganglionar, perdón. Me hicieron reconstrucción inmediata con una prótesis y me hizo vaciamiento ganglionar, la prótesis me la puse, me quitó el cáncer y esperé patología para ver si salió, no quedó algún rastro por ahí de cáncer y no, salió todo bien. Después de la cirugía comencé con quimio blanca y terminé con trastuzumab, que es una quimio inyectada en la pierna. Y ya estoy en mi 5º año de remisión y hasta el día de hoy ha sido todo normal. Cumplo con todos mis controles con la oncóloga, con la doctora Palazuelos y con el doctor Torres. Hasta ahora estoy todo bien. Elsa, y de todo este proceso, ¿cuál era tu mayor miedo al principio, cuando te dimos el diagnóstico? ¿Qué era lo que tú pensabas en ese momento? ¿Qué era lo que más miedo te daba? Bueno, sin miedos,
A la muerte no, porque yo sé que la muerte es lo único seguro que uno tiene en la vida, ¿no? No, miedo así no, lo único que yo quería era seguir el tratamiento indicado que me mandó el doctor Torres y la oncóloga y cumplirlo y salir de eso, porque yo sí quería vivir mucho más tiempo y estar bien, y hasta ahora se me ha cumplido lo que yo he querido, ¿no? Y continuar en control y continuar la vida, disfrutarla, tomar decisiones en la vida que muchas veces te hacen mucho daño y tomarlas a tiempo y vivir tranquila y vivir bien. Bueno, aquí tenemos unas preguntas. La primera la hace Carmenza Mota, quien pregunta, ¿qué es el vaciamiento ganglionar? Vaciamiento ganglionar consiste en retirar los ganglios de la axila con el objeto de que la enfermedad no reaparezca en la región axilar. Recuerden que los ganglios son el primer sitio donde las metástasis de un tumor de la mama puede ocurrir. Así es que con el objeto de evitar que esta enfermedad se quede en la axila, debemos hacer una resección de los ganglios axilares. Muy diferente a hacer una biopsia al ganglio centinela. Esta biopsia evalúa solamente un ganglio, es decir, un ganglio donde probablemente las metástasis de este tumor de mama pueden llegar. Entonces, es similar con relación en términos de recaída de hacer un vaciamiento o hacer una biopsia de ganglio centinela siempre y cuando el ganglio centinela sea negativo. Es decir, que el ganglio va a predecir el estatus de los demás ganglios axilares. Preguntan también por acá si las secuelas son para siempre o si son reversibles. No entendemos secuelas a qué se refiere, pero pues obviamente secuelas puede dejar un vaciamiento ganglionar, es decir, puede tener problemas de la sensibilidad de ese brazo, puede tener seroma, puede tener infección, puede tener limitación en los movimientos como tal también. Esos son, digamos, a grandes rasgos los efectos colaterales de un vaciamiento ganglionar. Pero hay otros efectos colaterales que son reversibles, por ejemplo, la radioterapia. Hay pacientes que requieren realizarse radioterapia y eso inflama la piel, la vuelve muy gruesa, la vuelve dura y eso revierte. Cuando termina el tratamiento, eso se demora siempre a un año, año y medio, pero eso revierte. Y lo que decía el doctor, las colecciones posoperatorias como los seromas, que es el acúmulo de linfa o los hematomas, todo eso revierte. Realmente la mayoría de las cosas de una cirugía de seno son reversibles. Así es, la gran mayoría son reversibles. Pregunta Milena, ¿qué significa cuando una paciente está en remisión? Significa que la paciente está libre de enfermedad, que con los exámenes que hacemos, tanto en el hígado, en el hueso o los pulmones, no hay vestigios de enfermedad. A eso se les llama remisión de la enfermedad. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta que dice que depende que el tratamiento se inicie con cirugía o con quimioterapia. Depende de varias cosas. Primero, de los subtipos moleculares del tumor. Eso se sabe en la biopsia. En el espécimen de la biopsia hay unas proteínas las cuales evaluamos y nos ayudan a predecir la agresividad que tiene ese tumor y nos ayuda a orientar cuál es la mejor vía para iniciar este proceso del ya diagnosticado cáncer de mama. Depende también del tamaño del tumor y del tamaño del seno. Una lesión que es muy pequeña con un seno muy voluminoso, probablemente esa paciente es candidata a una cirugía conservadora del seno. Mientras que una paciente con un tumor muy grande y con un seno muy pequeño, probablemente el tratamiento quirúrgico es una mastectomía. Todo depende de las características anatómicas del tumor y de las características moleculares que tenga el tumor. Bueno, con respecto a tu proceso, ¿cuál fue la peor etapa? Bueno, en el proceso con la quimioterapia roja, ya vimos la caída del pelo, de todo, pero una cosa que me impresionó muchísimo con la quimio roja fue la facilidad
de sangrado en todas partes del cuerpo. Sangraba mucho por la nariz, por los oídos, cualquier cosita, una cortada o lo que fuera, siempre sangraba mucho. Eso fue lo que más me impresionó a mí del proceso de quimioterapia. Digamos que hoy en día lo peor fue eso. Para mí sí fue eso, sí. Ok, ¿tenías mejor o peor expectativa durante este proceso? No, yo pienso que eran las expectativas que tenía que pasar. Tenía expectativas buenas porque mi cáncer fue detectado a tiempo y estaba en buenas manos, y si yo seguía el procedimiento al pie de la letra, yo sabía que iba a salir avante de todo este cáncer que, por lo menos a mí, yo nunca me pregunté por qué me dio ni nada, me dio y tienes que curarte, nada más, curarte y seguir las indicaciones si quieres salir adelante. Pero hice eso, yo soy muy positiva, tengo una actitud positiva ante todo, ante la vida y ante todas las cosas que pasan, malas o buenas, y hice mi procedimiento y aquí estoy bien, disfrutando la vida y gozándomela. Listo. La misma pregunta que hizo la doctora Palazuelos: si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué mejorarías durante este proceso? ¿Qué crees que se puede mejorar? Pues no, yo pienso que a mí me fue bien en todo, en la quimioterapia, en la atención con los médicos, la atención con los exámenes, y yo pienso que todo depende de la persona, de la actitud que tome ante la enfermedad y de la disposición y de la capacidad que tiene para poder enfrentar todo lo que viene encima. Yo pienso que no, a mí me fue bien y yo pienso que sigo en mis controles con oncología y trato de ir a la sala de quimioterapia allá en la Fundación de la Santa Fe, y trato de exponer mi caso a la gente que está en quimioterapia y ofrecerle mi ayuda ante ciertas dudas que tengan o preguntas que tengan acerca de la quimioterapia y de la cirugía. Pienso que si uno aporta un granito de arena, yo pienso que las cosas van a salir mucho mejor para las personas que tienen muchos temores y muchas dudas acerca del tratamiento que requiera el tipo de cáncer que ellas tengan. Sí. Y un mensaje para las pacientes recién diagnosticadas o aquellas que le tienen temor al uso de la mamografía. ¿Qué les recomendarías? Pues yo pienso que esto es un proceso temporal. Las quimioterapias no van a ser para toda la vida, y si uno quiere tener una calidad de vida, pues tiene uno que someterse al tratamiento que requiera el tipo de cáncer. Todo es temporal, las quimioterapias, la cirugía, todo. Y si uno tiene una actitud positiva y tiene ¿cómo le digo? Tiene todo para hacerse el tratamiento, yo pienso que nada puede resultar malo, sino que al contrario, va a tener una calidad de vida mucho mejor que la que tenía antes. Sí. Acá hay una pregunta, y es que ¿cuál es el resultado estadístico de las pacientes tratadas con cáncer de mama? La respuesta es: depende del estadio en el que se diagnostique. Si nosotros logramos diagnosticar en estadios más tempranos, las tasas de sobrevida y de cura van a ser mayores. En estadios 1 o 2, la sobrevida es superior al 95% a 5 años. Y ahí tiene que ver, vuelvo a la mamografía, porque uno con imágenes mamarias diagnostica tumores pequeños, que son los que tienen esas cifras de una sobrevida por encima del 95%. En el caso de Elsa, si no es por la mamografía, no se le descubre su cáncer y hubiera pasado un año más o no sé cuánto hasta que ella se palpara algo grande, porque el cáncer era extenso, si mal no recuerdo. Entonces, las imágenes nos ayudan a detectar tumores tempranos, y si los diagnosticamos pequeños, les va muy bien, requieren una cirugía conservadora y sobreviven más del 95%, que es lo que dijo el doctor Torres. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de este conversatorio. Muchas gracias, Elsa, y muchas gracias a Paola por habernos acompañado y servir de ejemplo a aquellas mujeres que están empezando este proceso. Gracias. Gloria, unas palabras para cerrar. No, pues quiero
invitar a todas las pacientes a que se hagan su autoexamen primero para que se conozcan y, por supuesto, sus imágenes mamarias, porque como lo acabamos de decir, eso es lo que hace la diferencia. Cuando uno ve las estadísticas del cáncer y que es el cáncer más frecuente y más mortal en las mujeres, pero generalmente las pacientes que fallecen por cáncer de seno son las que no se diagnostican a tiempo. ¿Y por qué no se diagnostican a tiempo? Porque no se hacen su mamografía o porque no cuentan que tienen algo en el seno y no van al médico. Entonces creo que la diferencia entre ser una sobreviviente del cáncer de seno y morir en el intento puede ser las imágenes mamarias y la valoración por un especialista de seno. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este conversatorio, en nuestro tradicional conversatorio del Día Internacional del Cáncer de Seno. Los esperamos el próximo año. Gracias. Buenas tardes.